Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarles de un tema fundamental, a saber, se trata del tema la importancia de creer en Jesucristo nuestro Señor y Salvador como Hijo de Dios y la importancia de bautizarse en agua y el bautizo del Espíritu Santo. Quiero hablarles este tema el día de hoy porque hoy normalmente edito los flyers, las cuotas bíblicas, pero hoy decidí de hacer el video porque está en el corazón y este tema lo tenía pendiente con el Señor, así que voy a compartiros este tema. Vamos a orar, vamos a comenzar orando, pidiendo a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe en todo el tema, tanto en enseñar y tanto en el entendimiento y en la comprensión. Gracias os doy en el nombre de Jesús. Se os sabe en el amor de Cristo. Bendiciones. Padre amado de la gloria, de la honra, Señor Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia, que cada día, Padre, nuevas son esas misericordias tuyas, mi Dios. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor, que diste a tu Hijo único, a tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, papá. Gracias, Señor, por venir en Jesús, papá. Gracias, bendito Dios, por venir en Jesús como humano, Dios mío, y haber dado tu vida, Padre, en la cruz por todos nosotros, Dios mío. Y gracias, Señor, porque tú resucitaste, Dios mío, le dijiste: muerte, yo soy tu muerte. Gracias, Dios mío, que tú no quieres que ninguno se pierda, Señor, pero que todos sean salvos en tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias, Señor, por reconciliarnos a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias, Señor, por la promesa, el don tuyo, el Espíritu Santo, aquel que todo, el que cree en Jesucristo como único Señor y Salvador, Padre amado. Tú no quieres, Padre, que adoremos a imágenes de piedra o cemento, a otros dioses o santos. Tú quieres, mi Dios, que todos lleguemos solo y a través de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, hacia ti. Gracias, Dios mío, te damos la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, guíame. Guíame en la palabra, Señor, en tu palabra, con denuedo, y que este tema sea un granito, Padre, en el corazón humano, para que sea árbol plantado junto a orillas del agua y que den sus hojas a tiempo, y todo lo que hagan, Padre, prospere, Dios mío. Bendice cada uno de tus ovejitas, Señor, y dales fuerzas como el búfalo, y tu paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. Anímalos y fortalécelos y sánalos, Señor. Alguno, si está enfermo en algún área de su vida, papá, límpialo con tu sangre preciosa, Dios mío. Jesús amado, gracias te damos. Y en tu nombre llevo este tema, Dios mío. Jesús amado de Nazaret. Gracias, amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar en el nombre de Jesús. Quiero leeros para todos vosotros Juan capítulo 14, del versículo 23 al 27, dice, y vamos a tomar como primer ejemplo a nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret. Su palabra, ¿qué nos dijo, amado Jesús de Nazaret? En Juan capítulo 14, del versículo 23 al 27, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando nuestro amado Jesús de Nazaret en esta hermosa palabra. Y sigue el versículo, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El versículo 26, preciosa palabra. Y esto es la promesa del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que son sinónimos, a quien el Padre enviará. ¿Quién enviará al Espíritu Santo? El Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque es claro el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo tiene la labor
la labor de recordarnos todas las palabras que Jesús amado nos habló. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En las Escrituras, perla preciosa de Dios. Jesús estaba predicando, Jesús estaba hablando, caminando en los pueblos, caminando en todos los pueblecitos. Jesús decía, arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. Está hablando de arrepentimiento de los pecados, dejar los pecados y acercarnos a Él y creer en Él como único Hijo del Señor, como único escogido del Señor, para que Él muriera en el madero. Pero Jesús resucitó, perla preciosa de Dios. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros creamos en Jesús como Hijo de Dios. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Palabra de nuestro amado Jesús de Nazaret. Jesús no nos dejó guerra en el corazón, tormento. No nos dejó odios y contiendas y divisiones. Jesús de Nazaret dejó la paz en nuestro corazón. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque este mundo, la paz de este mundo es pasajero. Esta paz del materialismo, del poder al materialismo, a las riquezas en lo físico, esa paz, esas felicidades son temporales que viene y va, porque al final, sin Jesucristo, el corazón se complace un momento en un placer de vanidad, en un disfrute, pero luego el corazón sigue vacío. Y uno se pregunta, ¿y qué propósito tengo en esta vida? Eso es una paz temporal, una felicidad temporal, porque cuando vienen las tribulaciones, aquel que no está firme en Cristo Jesús de Nazaret, aquel que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y no sigue su palabra, no guarda sus palabras, estará preocupado, inclusive en tiempos de COVID. Sé que hay mucho dolor, sé que hay mucha necesidad, pero Jesús de Nazaret nos dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el Señor es más grande que los problemas. El Señor es más grande que las tribulaciones. El Señor, su apoyo es incondicional a aquel que sigue su palabra. El Señor no quiere que ninguno se pierda, perla preciosa de Dios. El Señor quiere que todos sean salvos en Él y crean en Él como Hijo de Dios. Crean en Él como Rey y Salvador. Y en Él hay salvación y vida eterna, en Jesús de Nazaret. Un ejemplo que Jesús nos enseñó a todos, y también Jesús como obediencia al Padre, lo encontramos en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Dice la poderosa palabra, y como título lo pusieron en la Reina Valera 1960, el bautismo de Jesús. Voy a leer desde el versículo 13 al 17 del capítulo Mateo capítulo 3. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Poderosa palabra, y esta palabra es muy clara. Cuando Jesús fue a Galilea, al Jordán, y Juan estaba bautizando a muchas personas, pero Jesús se acercó y Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Con otras palabras, Jesús era mayor, era menor, pero a la vez en deidad, en divinidad, era mayor que Juan. Juan era mayor en nacimiento, nació antes que Jesús. Jesús nació después, pero en divinidad Jesús era mayor que Juan. Es por eso que Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. Le dijo Juan. Pero Jesús en su humildad y también por la obediencia hacia el Padre, Jesús dijo, deja ahora para que cumplamos toda justicia.
Entonces Juan obedeció, entonces le bautizó. Y luego de que Jesús se bautizó en agua, he aquí, pasó algo hermoso, que los cielos se abrieron y Jesús vio que el Espíritu Santo descendía como paloma. No era una paloma, pero es como una paloma, una comparativa. Y como es una paloma mansa, humilde, una palomita es fiel. Y venía sobre Jesús, posaba sobre Jesús. El Espíritu Santo es manso y humilde. El Espíritu Santo es perfecto. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, la voz del Padre Celestial: este es mi Hijo amado. Hijo en la Biblia con letra grande. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Poderosa palabra. Y como acabamos de leer en Juan, capítulo 14, dice, capítulo 14 de Juan, versículo 23, dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo dijo Jesús. Es muy importante guardar la palabra de Dios. Jesús es nuestro ejemplo máximo, el único que murió en la cruz, el único que tenía poder y autoridad para ganarle a la muerte. Le dijo: muerte, yo soy tu muerte, porque Jesús resucitó al tercer día. Es el único Cordero de Dios que fue escogido para salvación de todos nosotros. Aquel que cree en su nombre como Hijo de Dios, aquel que cree, sí, Jesús es mi Señor y Salvador, es mi Rey. Aquel que tiene puesto a Jesús de Nazaret en el trono de su corazón y dispone su corazón cada día en buscar al Señor, en guardar su palabra, en practicar el reino de Dios y su justicia, en practicar la obediencia al Padre, el amor a Dios sobre todas las cosas, sin dejar de lado el amor al prójimo como a uno mismo. Significa que uno mismo también tiene que aprender a amarse, a respetarse, a valorarse. Y no estoy hablando de egoísmo, estoy hablando de aprenderse a amarse también, así como amamos a los demás. No desvalorizarse más. Si Jesús nos perdonó, nos hizo libre en Él, sabiendo que no todo es edificativo. Los pecados no son edificativos, porque matar la vieja naturaleza es hacer morir el pecado y vivir en la nueva criatura, que es la santidad, porque dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos llama a la santidad. Primer paso, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Jesús es la puerta y Jesús nos lleva a ese reino celestial, que es el don de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que reparte dones. Gracias al Espíritu Santo hay liberación. Gracias al Espíritu Santo hay sanidad. Es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja junto con su Hijo Cristo Jesús de Nazaret. Porque en el nombre de Jesús hay sanidad, liberación. Se dan los milagros. El Padre y Jesús trabajan juntos. El Espíritu Santo trabaja junto con Jesús de Nazaret. Son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si habéis escuchado por ahí que el Espíritu Santo no lo incluyen en la Biblia, o habéis escuchado que el Espíritu Santo no es importante, te hablo por la preciosa de Dios, que es una secta o es falta de conocimiento bíblico. Una de las dos cosas. Y tened cuidado a qué profesor, a qué guía, enseñador estás siguiendo. Porque Jesús dijo: como un ciego puede guiar a otro ciego, ambos caerán al hoyo y grande será su reino. Es por eso que a nosotros, cada creyente es responsable de leer la palabra de Dios, de escuchar, de escudriñar la palabra de Dios, de leerla, de analizarla, desglosar los versículos, preguntarse: ¿qué me quiere decir este versículo? Espíritu Santo, guíame en la palabra, ¿qué me quiere decir? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, abre el conocimiento, nos ilumina en el entendimiento. Y claro está que nosotros tenemos que congregarnos. Claro está que el Señor también mandó pastores en las congregaciones, pero sean pastores dignos de la palabra, pastores que hablen por sus frutos, esos frutos benignos, pero también que hablen la palabra de Dios en espíritu y en verdad, no en la mentira, y en verdad, sin quitar o sacar cosas, en la verdad de Cristo.
también hablarles de todo el menú completo que la palabra misma tiene. Y dejando todo ritualismo, religionismo, porque el religionismo no viene de Dios, de la preciosa de Dios. Vamos a continuar. Un ejemplo típico que yo quiero leerlos a todos vosotros. ¿Por qué es importante bautizarse? Porque bautizarse es ser obediente a nuestro Padre Celestial. Así como Jesús fue obediente, a nosotros nos toca también bautizarnos en agua y también el bautizo en el Espíritu Santo, que es importante, no debemos negarlo. Yo voy a leer para todos vosotros el libro de Hechos, capítulo 8. Voy a leerlo del versículo 14 al 17. Dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Vamos a desglosar estos 4 versículos del 14 al 17. O sea que los apóstoles habían escuchado que en Samaria, en el pueblo de Samaria, habían recibido la palabra de Dios. Entonces mandaron a Pedro y Juan, ¿no? 2 apóstoles de Jesús, 2 discípulos de Jesús. Y ellos vinieron y oraron por ellos. Aquí hay una actitud que ellos oraron, ¿no? Oraron al Señor para que reciban el Espíritu Santo. Porque, o sea, que habían escuchado la palabra de Dios, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, por eso oraron, para que ellos, los creyentes ahí, las personas que habían escuchado la palabra de Dios, recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y ellos, ¿qué hacían? Oraban y también imponían la mano. Hay 2 acciones, oración y la imposición de manos para que reciban el Espíritu Santo. Lo dice el versículo 17 muy claro de Hechos capítulo 8, que ellos imponían la mano para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces vemos que es muy importante cuando alguien escucha la palabra del Señor y esta persona crea que Jesús es el Señor, su Rey y Salvador, y su único, Rey y Salvador. Entonces, es muy importante orar por esa persona para que reciba el Espíritu Santo. Es importante también bautizarse en agua por sumersión, como Jesús amado lo hizo. Porque aquí vemos oración para que reciban el Espíritu Santo y también ellos ya se habían bautizado, o sea, esas personas ya se habían bautizado en el agua en nombre de Jesús. Y también otra acción que es imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Así que, perla preciosa de Dios, si tú has llevado la palabra de Dios y esa persona cree que Jesús es su Señor y Salvador y es hijo de Dios, y esa persona necesita ser bautizada en agua y también necesita ser bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, para eso tenemos que imponer la mano a esa persona orando en el Señor para que el Señor le conceda el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en nuestras vidas es muy importante. Es muy importante y esencial porque el Espíritu Santo nos guía, nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que reparte dones y es el poder mismo de Dios, es el poder de Dios, es el don de Dios, es la promesa hecha por Cristo. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu Santo, venga a todos vosotros y Él os enseñe todas las cosas que yo os he hablado, nos dijo Jesús. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, nos recuerda cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Cuando estamos en momentos y circunstancias que no sabemos qué hacer, entonces escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, nos trae recuerdos los versículos. Y Él nos explica también los versículos mismos, nos ilumina. Y quiero leer para todos vosotros también Hechos
desde el capítulo 8, el versículo 26, voy a leer para todos vosotros, hasta el versículo 40. Dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, ¿no? Hubo obediencia de Felipe, el discípulo Felipe, y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, este etiopiano, este eunuco, había venido a Jerusalén para adorar. O sea que él ya estaba en búsqueda del Señor. Él estaba ya dispuesto, un corazón dispuesto. Solamente adoramos cuando creemos. Adoramos cuando creemos, estamos, ¿no? Un corazón dispuesto. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, o sea, este eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías del Antiguo Testamento, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que crees? Lo que lees, perdón. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo, ¿no? Felipe al eunuco, al etiopiano. Y el etiopiano, claro está, que no entendía lo que leía, pero Felipe lo apoyó en el entendimiento. Versículo 31 dice: él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret, esta profecía, Isaías, ¿no? La oveja, el cordero de Dios. Claro está que el etiopiano no lo entendía, no sabía de quién se trataba. Es por eso que Felipe, como discípulo de Dios, como seguidor de Dios, le explicó el significado. Es por eso que todo obrero que ya tiene conocimiento de la palabra, dentro de la verdad, explica al que no entiende la palabra, al que recién está aprendiendo, o al recién venido, o al interesado, se le explica la palabra en verdad, sin sacarla fuera de contexto, sin mentir la palabra, en la verdad. Versículo 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas. O sea, el eunuco estaba dispuesto, un corazón dispuesto, porque él vino a adorar y él dijo: te ruego que me digas, ¿no? ¿Qué significa este pasaje? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco tenía corazón dispuesto. Él creía, adoraba, creía, solamente no sabía de quién se trataba, de quién hablaba el profeta Isaías. Felipe le explicó la palabra y él dijo, ¿no? Entonces él creyó en lo que Felipe le explicó. Y Felipe, claro está, le dijo: se trata de Jesucristo, que es Hijo de Dios. Le dijo Felipe al eunuco. Y la palabra misma lo va en este momento a confirmar. Dice, ¿no? Entonces, cuando el eunuco le dijo: ¿qué impide que yo me bautice? ¿No? Aquí hay agua. Versículo 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, no dice un pedacito del corazón o dudando, o si crees dudando, no. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es la respuesta del eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, el eunuco creía, y entonces creía, y Felipe lo bautizó al eunuco en agua. Y cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea que el eunuco, después de haberse bautizado en el agua, el eunuco estaba muy gozoso en su corazón, feliz porque él creía, ya estaba en búsqueda, porque él vino a adorar, o sea, y él vino a adorar, estaba muy interesado en este pasaje, el eunuco, y le dijo, ¿de quién se trata? ¿Se trata del mismo profeta Isaías o se trata de otra persona? O sea, trata de otro. Entonces Felipe le dijo, no, se trata de Jesucristo. ¿Crees que Jesucristo es Hijo de Dios? Sí, creo. Y la pregunta que nos hacemos a todos nosotros es, ¿crees que Jesucristo es Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo puede salvarte? ¿Crees en Jesús como único Señor y Salvador? ¿O tenemos otros dioses al lado? Tenemos otros santos, idolatría, estamos adorando a otros dioses. De la preciosa de Dios, el Señor quiere que nos reconciliemos solo a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús, amado. Y es por eso que yo os aconsejo a todos vosotros, si tú crees en tu corazón a Jesucristo como único Señor y Salvador y aún no te has bautizado en agua, o de repente te han bautizado en el amor de tus papás, tenían buena intención, su falta de conocimiento, porque no lo han explicado, tal vez del todo, tal vez te has bautizado de niño o de niña, pero recuerda que un niño y niña no es consciente quién es Jesucristo. No es consciente quiénes son en Jesucristo. Yo misma me bauticé en agua como niña, pero yo no era consciente lo que realmente, quién era Jesucristo. Me bauticé por costumbre, por la cultura que me habían enseñado, la cultura religiosa. Pero ya cuando crecí, por desconocimiento, porque no fue algo que con creer como el eunuco de todo corazón. Cometí pecados al crecer. No leí la palabra. No fui a la iglesia, de repente algunos domingos, pero no tenía una relación personal con el Señor. No escudriñaba las Escrituras e hice muchos pecados. Es por eso que es importante cuando uno se bautice consciente, creyendo que Jesús, de todo corazón, que Jesús es su Señor y Salvador, creyendo, dejando de lado santos, dejando de lado de idolatría, porque en Gálatas 5, 19, 21 es muy claro los frutos de la carne. Y ahí lo describe muy claro. La idolatría es parte de los frutos de la carne. Eso a mí no me habían dicho en la iglesia. Eso yo lo aprendí en la Biblia y lo aprendí en las iglesias que realmente están llevando la palabra de Dios en espíritu y en verdad, no en mentira o no a medias. Cuando Jesús un día me diga, Jessica, esté delante de Jesús y me diga, Jessica, tú le has hablado a mi pueblo sobre el bautizo de agua. Sí, Señor, yo les he hablado a tu pueblo del bautizo de agua. Tú les has hablado que es importante el bautizo del Espíritu Santo. Le diré, sí, Señor, yo les he hablado que es importante el bautizo del Espíritu Santo, porque es el que reparte los dones espirituales, el que nos guía y nos exhorta, el que nos convence de pecado. Sí, Señor, yo les he hablado, Señor. Y aquí, este es el testimonio de este video. Porque es una responsabilidad también llevar la palabra del Señor. Pero el Señor no nos ha dado espíritu de miedo, de temor, pero sino de perseverancia, de seguir adelante por la preciosa de Dios. Espero que este video haya sido de reflexión y de bendición para tu vida. Si no te has bautizado y tú crees en Jesucristo como único Señor y Salvador, habiendo dejado toda idolatría, arrepentirse del pecado de la idolatría, porque lamentablemente venimos de una cultura, Sudamérica viene de una cultura bastante que practican la idolatría. Y muchas veces dicen, pero yo oro a San Martincito, yo oro a Santa Rosita o María, estoy orando a María, orando a otros dioses, orando a otras imágenes, y el Señor es muy claro en esto, la preciosa de Dios. Cientos de pasajes bíblicos que el Señor
No le agrada la idolatría, la adoración a otros dioses, a otros santos, ni siquiera tenerlos de adorno. Entonces espero que esta palabra haya sido de meditación, y a mí la escritura me es clara, y es ella la que me ha transformado, me ha cambiado para bien, porque desde que conozco la escritura he recibido mis milagros y veo mis milagros, y el Señor, yo he visto su mano poderosa y sobrenatural en mi vida, en la vida de mi pareja, he visto su mano poderosa en todo lo que yo amo. Bueno, pela preciosa de Dios, Dios lo bendiga y les concede su gracia, su paz sobre sus vidas, y sigan llevando la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Hijo de Dios. Se os amen en el amor de Cristo. Bendiciones y sigan adelante. Sigan adelante. Bendiciones en el nombre de Jesús. Nos vemos.